Mucho de la situación, sobre todo en ciudad y provincia de Buenos Aires, de la cuestión de los casos, el aumento en uno y otro lugar y fundamentalmente esta preocupación en los barrios vulnerables. Y venía contando Nico la situación de Villa Azul. Estamos comunicados con Daniel Goyán, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, nuestro primer entrevistado en este programa, así que le guardamos un cariño especial. Ministro, buenos días. Florencia Halfon lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va a ustedes? Bueno, veníamos hablando de este aumento de casos en Villa Azul, esta polémica que se armó también entre algunos dirigentes, algunos que dicen estamos probando este modo de aislamiento en los barrios vulnerables y otros que dicen que esto es peligroso. Decía ayer Daniel Menéndez que se trata como de un gueto de pobres. ¿Cuál es la mirada de la provincia de Buenos Aires y por qué se toma esta decisión? No, los estamos cuidando, es absolutamente al revés. Nosotros tenemos un mapa de riesgo en donde inmediatamente encontramos que aparecen casos que hasta ahora eran aislados, en una manzana uno, en otra manzana otro, hacíamos los operativos detectar masivamente y barríamos todo ese sector, pero es la primera vez en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, donde en un solo lugar hay un brote de tipo explosivo, digamos, nos aparecen en pocos días 92 casos, en 3 días 92, que van a ser más. Uh-huh. Entonces, el concepto es absolutamente al revés. El barrio, el Estado cae masivamente, el barrio organizado, la gente que vive en el barrio, muchos vecinos se acoplan al sistema y se trabaja en conjunto para hacer dos cosas. Primero, cortar las cadenas de contagio adentro del barrio, proteger y cuidar a la gente, y segundo, evitar que entre y salga gente, porque enfrente tenemos un barrio mucho más populoso que es Itatí, que si se hace un foco grande allí, esto es malo para todos, ¿no? Uh-huh. Entonces, no comparto en absoluto, porque si esto sucediera, por ejemplo, en una oficina de trabajo corporativo donde nosotros tuviéramos 2.000 casos en un edificio, el criterio de acción sería muy parecido, y si ocurriera en un country, cosa que es más difícil por la distancia entre las casas, etcétera, pero el criterio sería tratar de preservar y que no salga bien entre el country, se cortarían todas las líneas de contacto para que no entre. Así que me parece muy desatinada esa apreciación, y sobre todo viniendo de un gobierno que cuida a la gente, y que lo único que pensamos es cuidar, y sobre todo a los más vulnerables. Ahora, como usted bien dice, en un country es un poco más difícil que pase, porque justamente la particularidad de los barrios populares y la preocupación es similar a la situación en las cárceles o a lo que pasó, por ejemplo, en el Parador de la ciudad de Buenos Aires, que es que están muy pegados, que es el hacinamiento, ¿no? Obviamente, pero ese no es un problema que sanitariamente lo podamos resolver hoy en el medio de la pandemia. Uh-huh. Entonces, si el criterio es decir que toda la gente tendría que tener una vida digna, totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Ahora, si alguien logra que eso suceda en un solo día, le está falseando una realidad que no puede ser. Entonces, el criterio es puramente sanitario y de cuidado de la gente en el medio de una pandemia. Nada que ver con todo lo otro, porque es muy feo ese término, y sobre todo porque nosotros que estamos trabajando dentro del barrio todos los días con nuestros trabajadores de salud, con todas sus ropas de protección, pero poniendo allí, escuchar este tipo de cosas, la verdad que nos molesta un poco, uh-huh, porque pensamos exactamente lo mismo en términos de dignidad, de la dignidad que debería tener la gente, pero hoy hay que cuidar a ese barrio, y la mejor manera de cuidarlo es evitar que entre y salga gente, cuidarlos casa por casa, darle todo lo que necesiten para pasar la cuarentena. Es un criterio de cuarentena colectiva, lo que haríamos en un hospital, ¿eh? Así que no, para nada, me parece muy triste y más viniendo de un gobierno que viene a reparar injusticia. Bueno, pero no importa, yo no me parece que no voy a entrar en esa polémica. Ministro, nosotros estamos aquí. Sí. ¿Qué tal? Nicolás Fiorentino lo saluda.
Estamos, evidentemente Villa Azul empieza a transformarse o ya es un foco muy definido, muy claro a partir de lo que muestran la cantidad de casos y sobre todo las condiciones de positivización de los hisopados que se vienen haciendo. Entiendo el riesgo de Villa Itatí, que es creo que 6 veces más grande que Villa Azul, que está enfrente, pero la consulta es si los operativos de detectar que vienen haciendo empiezan a mostrar algunos focos en algunos otros distritos o en algunas otras villas, atendiendo de si hay posibilidades de que un operativo similar al que se hace en Villa Azul se haga en algún otro barrio del conurbano. Los operativos se tienen que adoptar de acuerdo a cada realidad, ¿no es cierto? Si yo tengo un barrio popular muy extendido, enorme, habrá que buscar quizás alternativas diferentes. Este era un barrio que, conversando con los vecinos, se podía abarcar, porque es un barrio chico, abarcable, y la estrategia fue esa. De todos modos, a la pregunta de si hay focos hay, pero siempre nosotros en el mapa de calor lo que vemos es que aparecen como tiros de escopeta, ¿no? Perdigones que aparece uno en un lugar, otro en otro, con muchísima vinculación, por eso insistíamos tanto en cortar la ida y venida hacia Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires. Entonces, que por eso se restringió de común acuerdo nuevamente la ida y venida de gente que no era trabajador esencial. Entonces, lo veíamos como tiros de escopeta, es decir, nos aparece en un barrio vulnerable y no vulnerable, nos aparecían casos aislados por manzana. El primer caso en donde se reproduce algo parecido o similar a lo que pasa en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires es Villa Azul. ¿Y hay algún otro que esté...? No, por ahora no, y digo por ahora remarcado así muchísimo, porque esto nos puede aparecer. Por eso la estrategia es tratar de adelantarse, y precisamente estamos trabajando con todas las organizaciones sociales, con el voluntariado que se ha anotado en la provincia de Buenos Aires, con organizaciones políticas, con el sector de la iglesia, religiosa, etcétera, todo lo que es comunidad organizada en los barrios, para que ellos también se transformen en rápidos vínculos de aviso de casos. Nos está pasando muchísimo. Antes de que se pinte el mapa de calor, que demora 2 o 3 días, entre que se saca la muestra, se procesa y se carga en el sistema, ya nos están avisando los movimientos sociales, la iglesia, mire que acá tenemos un caso, tenemos 2 casos. Y eso es lo que nosotros apelamos, comunidad organizada que se sume al Estado en la detección temprana, en la alarma temprana, para poder actuar rápidamente. Ministro, se conocieron también en las últimas horas algunas proyecciones, evaluaciones basado sobre todo en cuestiones matemáticas de en qué momento se podría saturar, por lo menos los que yo vi son en la Ciudad de Buenos Aires, saturar las UTI, las unidades de terapia intensiva, si se siguen manteniendo los niveles de duplicación de casos que hubo en los últimos días y también, lógicamente, ¿no?, cuántos de esos casos terminan en condiciones de internación. ¿Tienen alguna proyección hecha en la provincia de Buenos Aires, digamos, de a qué niveles de casos, con qué niveles de duplicación se podría llegar a una saturación del sistema? Mire, si nosotros seguíamos la evolución que venimos viendo en estos últimos 20 días, y no la podemos detener y sigue esta misma proyección, podíamos empezar a tener problemas en junio, mediados, fines de junio ya, problemas no digo de saturación, pero de poner en tensión fuerte el sistema de salud, porque tenemos una gran cantidad de camas vacantes, pero eso se puede esterilizar en cuestión de días, de 15 días. Entonces, el objetivo es central, mientras tenemos esa enorme reserva de camas libres, de terapia, de cuidados intermedios y de aislamiento y de cuidados generales. Mientras tenemos eso, tenemos que trabajar fuertemente en que cada foco que se enciende, que no se transforme en un incendio. Por eso, las estrategias muy fuertes de intervención del Estado para que eso no suceda. Es un error muy grande pensar que porque tenemos muchas camas,
como dicen algunos por ahí, ya estamos en condiciones de soportar esto. Miremos Chile, ¿no? Es cierto que Chile tiene menos camas per cápita, pero nosotros tenemos nuestras poblaciones muy grandes en el conurbano que si se nos enferman todas juntas, nos hacen estallar el sistema. Como también tenemos modelizaciones que si logramos ir con esta estrategia de detección temprana y de los leves, colocarlos en lugares de aislamiento que tenemos ya preparados. Algunos incluso pueden quedarse en la casa bajo determinadas condiciones si no tienen personal, familiares convivientes, o incluso si ya los 2 o 3 están enfermos con casos leves, con cuidado permanente. Es decir, si logramos hacer toda una estrategia, que es titánico el esfuerzo, por eso la necesidad de la participación masiva de la sociedad más allá del sector salud, desarrollo social, etcétera. Si logramos eso, vamos a ir modulando y posiblemente transformemos algunos picos en piquitos chicos que luego bajan, luego vuelven a subir y luego bajan, y vamos modulando con un sistema de olas. También es otra modelización matemática. Todo depende de lo que hagamos y cuán efectivas sean estas acciones que hacemos de prevención rápida y de alerta rápida. Estamos hablando con Daniel Goyán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Le hago las últimas dos, ministro. Por un lado, respecto de Villa Azul, sabemos que la tasa de positividad es alta, es decir, muchos casos positivos cuando se testea, pero ¿qué pasa con la tasa de letalidad dentro del barrio y la cantidad de gente que está internada? Bueno, la tasa de letalidad baja. Es típico que cuando esta enfermedad ataca principalmente gente joven, la tasa de letalidad baja. Y en estos barrios mayoritariamente la gente es joven. Así que tenemos una tasa de letalidad baja, relativamente baja respecto a todo lo que veníamos viendo, porque hay que entender que esta enfermedad primero vino con gente que prioritariamente era de mayor edad. Y luego fue hacia barrios donde prioritariamente la gente es más joven, y ahí baja la tasa de letalidad. En cuanto a las internaciones, 54 personas hoy están en la UNCI, en el centro de aislamiento que hay en la UNCI. Hay otro tanto que se llevó a distintos hospitales de la zona, y algunos fueron derivados al Sanatorio Antártida de la capital. Todos en general casos leves, algún caso leve o moderado, pero que moderado leve, digamos. No tenemos por ahora hasta donde yo sé, un ratito yo voy a estar por ahí, me enteraré de las últimas novedades, pero no tenemos casos graves, por suerte, por ahora, ¿no? Y por último le consulto por los otros problemas de salud que hay en la provincia en este momento, el dengue que todavía no se va, la tuberculosis y bueno, también el hambre, porque supongo usted sabrá el caso de Cañuelas de Alex Campo, el chico que sale a cazar y que lo asesina un productor rural con su 4x4, lo atropella. Sí, la verdad es que las situaciones que nosotros encontramos cuando llegamos al gobierno de la provincia de Buenos Aires fueron de indicadores muy negativos, ¿no? Es decir, enfermedades que estaban mucho más controladas, como el sarampión, que estaban circulando, el dengue que tiene estos picos que van y vienen, pero que no se habían hecho ninguna de las tareas durante los años anteriores de destacharrado, de prevención masiva, etcétera. Fuimos encontrando una serie de cuestiones nutricionales, bueno, que fueron de público conocimiento, con un aumento de los casos de malnutrición muy fuertes, y en el medio de eso la pandemia, con lo cual todos los objetivos que teníamos de trabajar ordenadamente sobre estos temas, la pandemia cambia la agenda. No es que se olvidan esos temas, pero obviamente todo está condicionado hoy por la pandemia. No obstante, también en este marco, la pandemia nos va a dejar en la provincia de Buenos Aires un sistema de salud mucho más robusto, porque se están haciendo 150 horas, se están terminando, se han agregado casi 1000 camas de terapia intensiva, se han agregado una serie de infraestructura que llegó para quedarse, no es para la pandemia. Pero bueno, eso sería la parte buena dentro de las desgracias, ¿no?
de todas maneras, la agenda está, la tuberculosis venía creciendo en los últimos 4 años a un ritmo preocupante, y sí, todo eso está, y cuando suceden estas pandemias, también juegan en cierta manera en contra, porque todo el sistema se pone en función del peligro más inminente, que es la pandemia. Pero vemos que bajan las cantidades de controles de gente que tiene que hacerse controles por otros problemas de salud. Sí. Pero que la propia cuarentena hace que se resienta. Así que hay que trabajar muy fuertemente esto, porque si no, vamos a tener después los resultados de todo esto que se va acumulando, porque el sistema está, obviamente, hay que ponerlo en lo más importante, porque si no se nos apilan las personas en los centros sanitarios, en los hospitales, y no tenemos respiradores, y todo eso es dramático. Pero bueno, hay que hacer un equilibrio, porque si no también la situación misma hace que se desatiendan otros casos de salud. Daniel Goyan, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, ¿se arrepintió de haber tuiteado aquella vez describiendo la situación, el foco en la ciudad de Buenos Aires? No, pero que no es cuestión de arrepentirse o no arrepentirse. Mire, independientemente de que de las interpretaciones que se hagan, cuando uno pone cantidad de casos cada 100.000 habitantes, da eso. Cuando uno tuitea un mapa de calor y donde dice dónde la cantidad de casos cada 100.000 habitantes, y alertando de dónde estaba el problema, y fíjense que La Matanza se pensaba poner más coloradito y todo, diciendo, pero no es un tema político, es un tema del virus. ¿Dónde está el virus? No, yo vi que usted después aclaró, incluso hasta ponderó la tarea de Quirós, pero se armó tanto lío que por eso le pregunto. Pero porque los medios ahí siempre ayudan y algunos dirigentes que siempre están buscando hacer politiquería barata. No tiene nada que ver. La verdad es que si uno pinta, fíjese que el mapa que se presentó en la última conferencia de prensa pinta cada 100.000 habitantes y se pinta así solo. Y escúchenme, eso cambia en 15 días y podemos tener los rojos acá, porque esto es así, es la enfermedad, no es lo que yo quiero que sea. Ojalá nunca pintemos ningún rojo intenso en el mapa de calor, pero va a ser, porque el virus es así, no es que el virus actúa como nosotros queremos. El virus lo podemos parar, frenar, pero el virus es el virus. No. Ahí decía un filósofo el otro día que vamos a poder entender un poco mejor lo que nos está pasando cuando entendamos que estas enfermedades son así. No es cuestión de estar buscando cosas raras. Ministro, muchas gracias por habernos atendido. No, por favor, gracias a ustedes.